Granada, España, 15 de octubre de 2023. El sol matutino iluminaba los pasillos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves cuando la doctora Carmen Jiménez recibió una llamada que la despertó abruptamente de su rutina diaria. En la unidad de cuidados intensivos, acababa de ingresar una joven estudiante de medicina en estado crítico, con síntomas que no correspondían a ningún patrón conocido de intoxicación. Isabel Moreno, de 21 años, estudiante de cuarto curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, había sido encontrada inconsciente en su habitación del Colegio Mayor San Bartolomé por su compañera de cuarto, María González. Lo que inicialmente parecía ser una crisis de estrés académico, pronto se revelaría como algo mucho más siniestro. La joven había llegado a Granada 3 años atrás desde un pequeño pueblo de Córdoba, llevando consigo los sueños de convertirse en pediatra y las esperanzas de una familia de clase trabajadora que había hecho enormes sacrificios para costear sus estudios. Sus profesores la describían como meticulosa y dedicada, cualidades que hacían que su estado actual resultara aún más desconcertante. Cuando los paramédicos llegaron al colegio mayor, encontraron a Isabel con convulsiones severas, temperatura corporal extremadamente elevada y signos evidentes de intoxicación por sustancias desconocidas. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Isabel Moreno falleció a las 14:30 horas, apenas 6 horas después de haber sido encontrada. La investigación inicial se centró en reconstruir las actividades de Isabel durante sus últimos días de vida. Sus compañeros de clase revelaron que había estado especialmente estresada debido a los exámenes parciales de anatomía y farmacología, 2 asignaturas notoriamente difíciles en el programa de medicina. María González proporcionó información crucial sobre los hábitos recientes de Isabel. En las últimas semanas, Isabel había comenzado a tomar lo que describía como suplementos para el estudio, pequeñas pastillas que supuestamente mejoraban la concentración y la memoria. Isabel había asegurado que eran completamente legales y seguros, recomendados por otros estudiantes de cursos superiores. El detective Luis Vargas de la Unidad de Narcóticos encontró varios envases de pastillas sin etiquetas farmacéuticas oficiales en la habitación de Isabel. Los comprimidos eran de color azul claro, con una forma distintiva que no correspondía a ningún medicamento comercial conocido. En su agenda personal, Isabel había anotado: Farmacia Ruiz, vitaminas especiales. Durante las entrevistas con otros estudiantes, surgió el nombre de Diego Castro, un conocido traficante de drogas de 24 años que operaba en los alrededores de la zona universitaria. Varios testimonios confirmaron que Diego había sido visto frecuentemente cerca de las residencias estudiantiles y que algunos alumnos habían admitido comprarle sustancias recreativas durante las épocas de exámenes. Los investigadores localizaron rápidamente a Diego en un bar cerca de la Plaza de la Trinidad. Su comportamiento nervioso y su conocimiento detallado sobre los hábitos de consumo de los estudiantes lo convirtieron inmediatamente en el principal sospechoso. Diego admitió vender ocasionalmente pastillas de éxtasis y anfetaminas a universitarios, pero negó rotundamente cualquier conexión con la muerte de Isabel. Sus antecedentes confirmaban múltiples arrestos por posesión y tráfico de drogas menores, pero nunca había estado involucrado en casos que resultaran en muerte. Un análisis más profundo de los teléfonos móviles de Isabel y Diego no reveló comunicaciones directas entre ambos. Sin embargo, los investigadores descubrieron que Isabel había estado en contacto con varios números de teléfono desconocidos en las semanas previas a su muerte. El patrón de comunicaciones sugería que Isabel había estado buscando activamente algo específico, no las drogas recreativas típicas que Diego vendía. Sus mensajes hacían referencia a ayuda para estudiar y mejoras cognitivas, lenguaje que no correspondía con la jerga habitual del tráfico de drogas callejero. Los forenses completaron el análisis toxicológico del cuerpo de Isabel. Los resultados revelaron una información perturbadora. Las sustancias encontradas incluían componentes de medicamentos recetados legítimos, mezclados con compuestos químicos industriales
y adulterantes peligrosos. La combinación específica no correspondía con ninguna droga sintética conocida en la base de datos policial. El doctor Miguel Fernández, toxicólogo forense, explicó que la mezcla encontrada parecía ser una versión casera y extremadamente peligrosa de nootrópicos, sustancias diseñadas para mejorar las funciones cognitivas. Sin embargo, la formulación era tan incorrecta y peligrosa que había resultado letal. La investigación tomó un giro inesperado cuando los análisis químicos revelaron trazas microscópicas de polvo de vidrio farmacéutico en las pastillas que había consumido Isabel. Este material específico se utiliza en el procesamiento de medicamentos en laboratorios profesionales y no es algo que pudiera obtenerse fácilmente en el mercado negro. El hallazgo llevó al equipo del detective Vargas a ampliar su investigación más allá del círculo habitual de traficantes callejeros. Su presencia sugería que las pastillas habían sido fabricadas o manipuladas en un entorno con acceso a equipos farmacéuticos profesionales. Los investigadores comenzaron a mapear todos los establecimientos farmacéuticos en un radio de 20 kilómetros alrededor del campus universitario. Durante este proceso, el nombre de José Antonio Ruiz, propietario de la farmacia Ruiz en el centro histórico de Granada, comenzó a aparecer repetidamente. Su establecimiento, ubicado a apenas 500 metros del campus de medicina, era frecuentado por numerosos estudiantes universitarios. Los registros oficiales mostraban que la farmacia Ruiz tenía todas las licencias en regla y había pasado las inspecciones sanitarias sin incidentes. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron las ventas recientes de medicamentos relacionados con mejoras cognitivas, encontraron un patrón intrigante. Un aumento significativo en la venta de ciertos nootrópicos legales durante las épocas de exámenes universitarios. La revisión de las cámaras de seguridad de la zona reveló que Isabel había visitado la farmacia Ruiz en al menos 3 ocasiones durante las 2 semanas previas a su muerte. En una de las grabaciones, se la veía saliendo del establecimiento con una pequeña bolsa, coincidiendo con las fechas anotadas en su agenda personal. Cuando el detective Vargas entrevistó a José Antonio Ruiz, el farmacéutico de 55 años mostró una actitud cooperativa pero cautelosa. Reconoció conocer a Isabel como cliente habitual, explicando que ella compraba regularmente vitaminas y suplementos nutricionales para mantener la energía durante los estudios. Ruiz negó haber vendido cualquier sustancia no autorizada. Una inspección inicial de la farmacia reveló elementos que llamaron la atención de los investigadores. En el laboratorio privado de Ruiz, ubicado en la parte trasera del establecimiento, había equipos de mezcla y procesamiento que iban más allá de lo necesario para una farmacia comercial estándar. También había recipientes con sustancias químicas que no figuraban claramente en el inventario oficial. Los registros financieros de la farmacia mostraron ingresos significativamente superiores a lo esperado para una farmacia de tamaño medio. El cruce de datos fiscales reveló discrepancias entre los ingresos declarados y los depósitos bancarios reales. Cuando se le preguntó sobre estas diferencias, Ruiz justificó los ingresos adicionales como resultado de ventas especializadas y servicios de consultoría farmacéutica. Un elemento particularmente relevante surgió cuando los investigadores analizaron los desechos farmacéuticos de la farmacia Ruiz. Entre los materiales descartados, encontraron restos de las mismas sustancias químicas identificadas en el cuerpo de Isabel, junto con fragmentos de envases que coincidían con las pastillas encontradas en su habitación. Estas evidencias fueron suficientes para que el juez de instrucción emitiera una orden de registro basada en riesgo para la salud pública y sospecha, fundada de tráfico de sustancias peligrosas. El registro exhaustivo de la farmacia Ruiz y la residencia personal de José Antonio reveló la verdadera magnitud de la operación. Los investigadores descubrieron un laboratorio clandestino en el sótano de la farmacia, oculto detrás de estanterías que contenían medicamentos legítimos. El acceso se realizaba mediante un sistema de paneles móviles que requerían una secuencia específica para abrirse.
En este laboratorio secreto se encontraron los equipos utilizados para fabricar las pastillas mortales, máquinas de prensado, químicos no declarados y moldes específicos que coincidían con la forma distintiva de las pastillas encontradas en posesión de Isabel. También había documentos manuscritos que detallaban fórmulas experimentales y listas de clientes, incluyendo varios nombres de estudiantes universitarios. Los registros computarizados del laboratorio revelaron que Ruiz había estado experimentando con diferentes combinaciones de nootrópicos durante más de 2 años. Sus archivos indicaban que había comenzado vendiendo suplementos legales, pero había ido aumentando gradualmente la potencia de sus mezclas para diferenciarse de otros proveedores y justificar precios más altos. El análisis químico especializado confirmó que las pastillas contenían una mezcla específica de modafinilo, piracetam y anfetaminas farmacéuticas, combinadas con adulterantes industriales. Los expertos del Instituto Nacional de Toxicología explicaron que alguien con conocimientos farmacológicos había intentado crear una versión mejorada de nootrópicos legales, pero había utilizado proporciones extremadamente peligrosas. Las comunicaciones encontradas en dispositivos electrónicos incautados mostraban correspondencia con proveedores ilegales de sustancias químicas y con contactos internacionales que le suministraban componentes no autorizados. Los mensajes de Telegram encriptados revelaban conversaciones con estudiantes que describían los efectos de sus vitaminas especiales y solicitaban versiones más potentes. Una libreta encontrada en su oficina personal contenía anotaciones detalladas sobre los efectos reportados por diferentes clientes. Estas notas se complementaban con correos electrónicos archivados donde los estudiantes describían sus experiencias. En una entrada fechada una semana antes de la muerte de Isabel, complementada por un mensaje de WhatsApp, se documentaba que Isabel había reportado efectos muy intensos con la nueva fórmula. Los investigadores también descubrieron que Ruiz había establecido una red de distribución que se extendía a otras universidades de Andalucía. Utilizaba estudiantes como intermediarios, ofreciéndoles descuentos, a cambio de reclutar nuevos clientes en sus respectivos campus. Esta red había estado operando durante al menos 18 meses. El análisis de las cuentas bancarias reveló el método utilizado para detectar los ingresos no declarados. Transferencias regulares desde cuentas personales de estudiantes que no correspondían con las ventas oficiales registradas, junto con depósitos en efectivo que excedían los límites normales para una farmacia del tamaño de la de Ruiz. Las huellas digitales encontradas en los envases de pastillas de Isabel coincidían con las muestras tomadas en el laboratorio clandestino. José Antonio Ruiz había manipulado personalmente las pastillas que causaron la muerte de la estudiante. Con las pruebas acumuladas, el detective Vargas coordinó la detención de José Antonio Ruiz en las primeras horas del 2 de noviembre de 2023. La operación se realizó simultáneamente en la farmacia y en su residencia personal, donde se incautaron computadoras adicionales que revelaron la verdadera magnitud de su operación clandestina. Durante los interrogatorios iniciales, Ruiz mantuvo una postura de negación total. Sin embargo, confrontado con las pruebas físicas, los registros de comunicaciones y especialmente las anotaciones que hacían referencia específica a Isabel Moreno, su versión comenzó a mostrar inconsistencias evidentes. El punto de quiebre llegó cuando los investigadores le presentaron los mensajes de WhatsApp y Telegram, donde Isabel describía efectos adversos de sus productos. Enfrentado a esta evidencia directa, Ruiz finalmente admitió haber experimentado con diferentes combinaciones de nootrópicos, pero insistió en que nunca tuvo la intención de causar daño a nadie. Su confesión parcial reveló que había comenzado su actividad ilegal debido a presiones financieras relacionadas con la modernización de su farmacia y deudas personales contraídas durante la pandemia. Lo que había empezado como la venta de suplementos ligeramente modificados había evolucionado hacia experimentos cada vez más peligrosos, impulsado por la demanda de productos más potentes. Los registros incautados mostraron que Ruiz había
estado documentando meticulosamente los efectos de sus diferentes formulaciones en sus clientes, tratándolos efectivamente como sujetos de experimentación no consentida. Isabel había sido una de sus cobayas más frecuentes, probando nuevas mezclas que él desarrollaba. La investigación también reveló que otros estudiantes habían experimentado efectos adversos graves por consumir los productos de Ruiz. 2 estudiantes de otras universidades habían sido hospitalizados con síntomas similares a los de Isabel, pero habían sobrevivido debido a intervención médica temprana. Mientras tanto, Diego Castro había sido completamente exonerado después de que las pruebas confirmaran que las sustancias que él vendía no tenían relación alguna con las encontradas en el cuerpo de Isabel. Sus productos eran drogas recreativas estándar, no las peligrosas mezclas farmacológicas que habían matado a Isabel. El fiscal del caso, María Dolores Sánchez, preparó una acusación formal que incluía cargos de homicidio imprudente, tráfico de sustancias peligrosas, ejercicio ilegal de la medicina y puesta en peligro de la salud pública. La evidencia acumulada incluía testimonios de víctimas supervivientes, análisis químicos definitivos y la propia documentación que Ruiz había mantenido sobre sus experimentos. El juicio comenzó el 18 de marzo de 2024, generando un seguimiento mediático significativo. Los padres de Isabel, Carlos y Esperanza Moreno, asistieron a cada sesión del proceso, buscando no solo justicia para su hija, sino también concienciar sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes universitarios. Durante el proceso judicial, se presentaron testimonios de expertos en farmacología que explicaron cómo las mezclas de Ruiz habían sido formuladas sin ningún respaldo científico. La defensa intentó argumentar negligencia en lugar de intención criminal, pero la evidencia de experimentación deliberada y la documentación sistemática de efectos en estudiantes contradijo esta línea de defensa. El 15 de mayo de 2024, después de 3 días de deliberación, el tribunal emitió su veredicto. José Antonio Ruiz fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 25 años de prisión. Además, se le impuso una multa de 500.000 euros y la prohibición permanente de ejercer cualquier actividad relacionada con la farmacología. La sentencia estableció jurisprudencia sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud que abusan de su posición de confianza. El caso llevó a la implementación de nuevos protocolos de control sobre laboratorios farmacéuticos privados y mayor supervisión en la venta de nootrópicos, requiriendo ahora registro detallado de compradores y justificación médica para cantidades superiores a las dosis estándar. Para la familia de Isabel, aunque ninguna sentencia podría devolverles a su hija, el veredicto proporcionó un sentido de cierre. Establecieron una fundación en memoria de Isabel dedicada a educar a estudiantes universitarios sobre los riesgos del consumo no supervisado de sustancias para mejora cognitiva. El caso de Isabel Moreno se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo la presión académica puede llevar a decisiones peligrosas y cómo individuos sin escrúpulos pueden explotar la vulnerabilidad de jóvenes ambiciosos. La historia sirve como una advertencia sobre la importancia de la regulación profesional y la supervisión médica en el uso de cualquier sustancia que prometa mejorar el rendimiento cognitivo. Sin embargo, una pregunta inquietante permanece. ¿Cuántas otras farmacias podrían estar operando de manera similar? ¿Por qué tantos estudiantes están dispuestos a arriesgar su salud en busca de ventajas académicas? El caso de Isabel ha expuesto solo la punta de un iceberg mucho más grande.